árbol que está muerto, entonces ahí también vemos la presencia de las estructuras que corresponden a cuerpos fructíferos de hongos macromicéticos. Eso es lo que vemos a simple vista, ¿sí? No solamente en el bosque, sino ustedes detallen, por ejemplo, en la universidad también se puede en la universidad. sí. Los cuando llueve mucho, en las partes donde hay bastante vegetación suelen crecer bastante, por ejemplo cerca de Bienestar o por el lado de la cancha crece muchísimo. Sí, por el lado de la normalmente pista. en hojarasca, ¿cierto? En todo material de degradación también podemos ver. Y, por ejemplo, cerca de mi casa vi un árbol que estaba caído y yo podía ver Ahí donde vivo, o sea, hay muchos arbolitos, están naciendo en los honguitos. Sendero Pan de Azúcar. Hace un año solicité, les pregunté que si íbamos a hacer la salida, hice la encuesta, vamos a hacer salida y nadie. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿El qué? De hecho, hay una persona que el año pasado nosotros me hicimos encanta. en la parte de identificación una parte para aprender sobre identificación de hongos macromicéticos. Y esa persona pues se encarga, tiene mucha experiencia con eso. Y él hace salidas. Entonces yo les pregunté, y creo que solamente una persona pues, del laboratorio. A mí me encanta. Sí, programado, pero no ha funcionado. A mí me encanta, yo lo hago. A ver si se puede. Yo que soy el Pero preparador creo que no todos Pro les Max. interesa. Bueno, eso es otro. Eso es una forma de identificar hongos y con lo que nos hemos relacionado. ¿Qué otra forma? Cuando hay En la piel. En la piel, ¿cierto? Hay gente que tiene la particularidad de que desarrolla manchas, ¿cierto? Como mácula, es decir, que son planas y que tienen una pigmentación diferente a la coloración normal o la pigmentación normal de nuestra piel. Entonces, esos son levaduras que se conocen como del género Malassezia, que tiene la particularidad de producir ese tipo de micosis, que son micosis superficiales. No sé si ustedes recuerdan, en microbiología general decíamos que hacía parte de la microbiota de la piel. Entonces, cuando hay un cambio ambiental que favorezca que ella se exacerbe, pues va a haber un aumento de su presencia y va a haber la presencia de esas lesiones que nos comentan la compañera. ¿Qué otro? en la comida, alimentos en descomposición, no sé cómo tal el cuerpo fructífero que se puede ver en un árbol, pero sí se ven las esporas cuando, por ejemplo, se ven las estructuras fúngicas en los alimentos en descomposición. Entonces, a veces usted abre la nevera y encuentra la naranja, el limón, y la mandarina, si lleva mucho tiempo, entonces desarrolla. ¿Cómo es? Ya se ve El plátano. hasta la colonia fúngica. El plátano. Ese es otro que, si usted lo deja mucho tiempo, también desarrolla. El plátano. en el café se ven bastante. Señor, En el café también. en el café, pero es que el café no lo deben dejar, porque No. se toca consumirlo rápido, porque si no, pierde calidad de sabor. Los ¿Qué alimentos. otro? Los- Alguien me hace por acá. En el maíz, que les decía que había un hongo que se llamaba Estilagomaides y que lo utilizan para preparar un alimento endémico que se conoce como huitlacoche. Los mandé Huitlacoche, a, sí. ¿cómo es? A Crepes and Waffle a pedir el pollo trufo americano que trae. Los ¿No alimentos. se acuerdan de eso? En los alimentos también, En los alimentos. Pollo trufo americano y es una salsa toda en descomposición. Los alimentos sanos. negrita, champiñón. y tiene un sabor muy particular, pero es bastante rico. En los alimentos sanos, el champiñón. O los quesos. Utilizando los macromicetos como alimentos, que normalmente el que más se utiliza es precisamente el champiñón. ¿Qué otro? Quesos. En los quesos. Entonces, normalmente en Francia tienen mucho o hacen muchos estudios con el desarrollo
desarrollo de quesos fermentados, ¿cierto? Y normalmente utilizan microorganismos, hongos, como es el caso del penicilio. El Penicillium roquefort lo han utilizado mucho en ese tipo de fermentaciones. ¿Qué otro? Medicamentos. Los líquenes, que los líquenes son relaciones simbióticas entre algas y hongos. Entonces, recuerdan que decíamos que esos líquenes podían ser indicadores ambientales, ¿cierto? Que son más susceptibles a la presencia del CO2 y entonces cambian de color. ¿Sí? ¿Qué otro? Cambucha. Kombucha. Pero la kombucha creo que es de bacterias. Kombucha, creo que es de bacterias, ¿no? Sí, porque en mi casa nosotros hacemos kombucha. De bebidas fermentadas, ¿no? Como es el caso de guarapo. El guarapo está en la levadura. Sí. La chicha. En el caso del vino, ¿cierto? La levadura del pan, ¿cierto? Aquí el compañero nos hablaba de la caspa. Entonces resulta que la caspa también está relacionada con malacesia. Malacesia es la que está relacionada con esa presencia de la alta descamación. Y depende pues también del paciente y depende de ciertas condiciones ambientales que favorecen esto. ¿Quieres café? Entonces, si ustedes ven todas esas características de las que ustedes hablaban, pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales. Una característica que tiene, pues el objetivo que tenemos es revisar esas características de los hongos y establecer las diferencias con otros organismos. Aquí observamos cómo es, podemos decir que los hongos son microorganismos, ¿cierto? Porque nosotros la mayoría solamente los podemos ver a través del microscopio, ¿cierto? Cuando los vemos grandes, en el caso de los macromicetes, lo que estamos viendo es el cuerpo fructífero. Pero si vamos más allá, ellos se desarrollan, solamente se ven en ciertas épocas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el hongo esté debajo. Lo que no vemos son las cimas de las cuales surge ese cuerpo fructífero. Y entonces aquí vemos la imagen de un montaje en 40X, en el que observamos estas, digamos, bolitas que corresponden a las esporas, en este caso este hongo. Y este hongo tiene aquí estas estructuras que parecen como pelitos, ya a los cuales le llamamos quisios. Por eso hablamos de hongos filamentosos. También podemos ver estructuras así, en el que vemos como que desarrolla una especie de raíz, ¿cierto? Y que vemos como un saco que en el interior también tiene las esporas. Y ahí acabamos. Bueno. Ya no avanza. Es que no le quiero avanzar él. Aquí pues el cuerpo fructífero que decíamos, y es que creo que... Ay, se me olvidó ahora el nombre de ese. Ay, ¿cómo es que se llama? Amanita muscaria. Sí, la manita muscaria. Ya me acordé. Es que los hongos me encantan, me fascinan. Amanita muscaria. Bueno, perfecto. Ay, qué linda introducción. Yo tengo que comprar la libreta y todo, que ya está pidiéndome canciones. Yo quería escribir así, pero voy a terminar usando la tablet. Es como la primera clase.
una célula quintridial que pertenece a un grupo de hongos que se conocen como quintridiomycetes. Algo importante en este caso es que los nombres de las estructuras químicas se relacionan mucho con el grupo al que pertenece. Entonces, normalmente se les da las estructuras de reproducción sexual son las que se asocian con el nombre del grupo. Entonces esta es una célula quintridial. Esto lo que vemos aquí son esporas, y estas esporas normalmente, si ustedes ven, son gran cantidad de esporas, son esporas que son alargadas, y ellas son particularmente de hongos macromicetos. Estas esporas normalmente se localizan en la parte inferior, ¿cierto? Del pilio del hongo, de esta parte del hongo. Entonces puede ser gran cantidad de esporas las que nosotros podemos obtener de ellas. Aquí vemos otros hongos que son macromicetos, que también tienen diferencias por los colores, ¿cierto? En el caso alguien decía, esto es Amanita muscarina, que es un hongo que produce envenenamiento porque produce toxinas que al ser consumido pues puede causar afectación a nivel gastrointestinal o a nivel hepático. Aquí hay otros hongos, ¿cierto? No todos los hongos producen esas toxinas, por eso algunos pueden ser consumidos. Vemos este hongo que aquí este honguito está solito, este va acompañado. Esa es otra característica que ayuda a la identificación de ciertos hongos. Y adicionalmente este ve que tiene una estructura en esta parte, que lo están viendo porque yo la estoy señalando, pero no se ve. Aquí se ve solito y aquí se ve acompañado. Sí. Entonces este hongo tiene esta estructura que se conoce con el nombre de anillo. ¿Cómo? Anillo. Se le conoce vulgarmente como pie, pero correctamente se conoce con el nombre de stipi. Stipi. Stípito. Áspita. ¿Qué es el stipite? Esto de acá. Ese es el stipite. ¿Y cuál es el anillo? Este de acá. El anillo vendría a ser este. Ese anillo no está aquí. Entonces, ¿cuáles son las características de los hongos? En primer lugar, son organismos. ¿Por qué? Porque crecen, porque nacen, crecen, Se reproducen y mueren. Y aquí vemos ejemplos de hongos, así como veíamos ejemplos de hongos macromicetes en el que veíamos el cuerpo fructífero, estos son ejemplos de hongos micromicetes. Si ustedes observan, son distintos dependiendo de morfológicamente distintos dependiendo del género del hongo. Estos tres que vemos acá son hongos filamentosos. Si ustedes observan, todos tienen la formación De filamentos. ¿sí? Y todos estos desarrollan estas estructuras que son conocidas como esporas. Esta es una espora, la cual se me olvida, ustedes digan. Todas son estructuras, ¿cierto? Son hongos filamentosos por desarrollar estas hifas, ¿cierto? Y también tienen estas estructuras de reproducción, ¿no? Que se conocen con el nombre de esporas. Hay esporas que son pequeñitas como estas, o hay esporas que son grandes. Hay esporas que no tienen septos como estas y hay esporas que tienen septos como en este caso. Entonces, esta espora lo que está haciendo es está germinando, ¿cierto? Y está formando las hifas. ¿Cuántas hifas formó acá? Ok. Mira, que está empezando a formar. ¿Dónde? Puntero. Es que el problema de esto cuando le hago grande, 1, 2, ¿sí? Son organismos porque crecen, miren, acá están creciendo, se nacen, ¿no? Nacen, crecen.
se reproducen, y pues ahí no les puedo mostrar cuando se mueren. Son eucariotas. Entonces, eucariotas, ¿por qué? Porque tienen todos los componentes de una célula eucariota. ¿Cuáles son los componentes de una célula eucariota? Que tienen todos las membranas intracelulares, entonces tienen la presencia de organelos, que el ADN lineal, ¿cierto? Que tiene histonas, que tiene núcleo, tiene sistema, tiene aparato de Golgi, complejo de Golgi, tiene sistema reticular endotelial, tiene todas las características de una estructura o célula eucariota. Entonces, él hace parte del dominio eucario, ¿cierto? Ahora se considera como un reino, que es el reino fungi, y dentro de ellos están las levaduras, los mohos y las células. Aquí vemos las estructuras de un hongo filamentoso comparado con un hongo levaduriforme. Con una levadura. Los hongos filamentosos tienden a ser multicelulares o pluricelulares, las levaduras tienden a ser unicelulares, pero constitutivamente tienen todo lo de una célula eucariota. Entonces tienen, en el caso de los hongos hay pared celular, tienen mitocondrias, que son las que realizan todo el proceso energético, tienen núcleo, que en el caso de las levaduras normalmente es un solo núcleo, pero en los hongos filamentosos puede haber más de uno en un compartimento, tienen los retículos, el retículo endoplasmático tanto liso como rugoso, y también está la presencia de vacuolas. Estas vacuolas normalmente cumplen funciones que están relacionadas con la degradación de material o con, en el caso de los hongos filamentosos, hace que todo el material que pueda ser utilizado por el hongo filamentoso pase a otro compartimento. Entonces es importante. En el caso de los hongos filamentosos, ellos crecen con tienen un crecimiento apical y tienen esta punta que es conocida como ápice. Dentro de los hongos filamentosos hay diferencias. Entonces, una de ellas es que algunos tienen estructuras que son divisiones conocidas como tabiques o como secos. Aquí vemos un hongo que no tiene esos tabiques y aquí vemos uno que tiene tabiques. ¿Qué es importante? Que si bien aquí no se ven esos septos, no quiere decir que ese hongo no los tenga, sino que los tiene en menos cantidad o los tiene en ciertas particularidades. Entonces, ¿cuándo aparecen esos septos? Cuando son zonas, cuando quiere separar zonas viejas de zonas nuevas, o cuando hay una lesión, un daño, él hace la formación de septos. O cuando está desarrollando estructuras de reproducción, a veces en esas estructuras de reproducción se pueden ver septos. Pero normalmente en las hifas que son vegetativas no se observan esos septos regularmente, mientras que en los hongos septados sí se ven los septos. Aquí vemos como la representación gráfica de una hifa septada, en donde vemos cada uno de los componentes de esa hifa. Vemos, digamos, aquí es toda la hifa, ¿cierto? Aquí la cortaron y aquí continúa, ¿cierto? Esta sería la parte más vieja de esa hifa, que es muy interesante porque si ustedes ven, aquí observamos que hay una degradación de esa pared celular. ¿Y se elimina el hongo? No. Con esa degradación de la pared celular, ¿desaparece totalmente? No. Él tiene la particularidad, o hay hongos que tienen la particularidad de desarrollar unas estructuras de resistencia que quedan como de esa degradación quedan, ¿cierto? Y tienen la particularidad de desarrollar una pared gruesa que las protege durante mucho tiempo. De tal manera que cuando las condiciones ambientales son óptimas, empiezan nuevamente a germinar, a formar una nueva vida. Estas estructuras se conocen con el nombre de clamidosporas. Clamidosporas.
Clamidiospora. Es que yo no puedo escribir. Soy muy mala para escribir ahí en las clamidiosporas. ¿Vamos bien? Creo que, o sea, son filamentos como varias células. Ahí no se habla de una célula como tal, sino de un compartimento, cuando hay la formación de células. En el caso de los otros filamentos. O sea, no se puede distinguir una célula como tal porque está en toda la línea. O sea, puede tener varios núcleos, varias mitocondrias, varios por toda la línea. Y en el caso, por ejemplo, de los hongos aceptados, pues es muchísimo más difícil decir que es una sola célula. Y por eso se dice que es una célula. En este caso está la representación de un hongo aceptado. Si ustedes observan, cuando hay degradación de esa isla, lo que hace la formación de un tapón, porque estos septos en algunas ocasiones tienen esos, o la mayoría de ocasiones tienen esos sitios que comunican un compartimento con el otro. Entonces, para sellarlo, existen estos tapones que se conocen como cuerpos de boronio o corpúsculos de boronio. Ya. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Cuando no vayamos bien, me dicen. Y si ustedes ven dónde encontramos las vacuolas aquí están como una V, ¿cierto? Si ustedes ven, las vacuolas están en los compartimentos subterminales y los compartimentos más viejos, ¿cierto? Y el tamaño varía dependiendo de la localización. Pues normalmente en los más viejos las vacuolas están muchísimo más grandes, porque ellas, como les comentaba, se encargan también del desplazamiento del material que todavía puede utilizar el hongo a otro compartimento que se requiere. Pues todo lo que está aquí, cuando la vacuola se ensancha, todo pasa a través de estos sitios de comunicación de cada uno de los compartimentos. Aquí también vemos los complejos de Golgi, el retículo endoplasmático, vemos el núcleo, vemos también retículo endoplasmático, mitocondrias, microtúbulos, también vemos sistemas de almacenamiento de sustancias y vemos las vesículas. Las vesículas son, ¿ustedes por qué no me dicen? Aquí señalando y ustedes no dicen nada. Las vesículas normalmente son muy importantes porque son las que ayudan con el transporte de sustancias que se requieren para la construcción de la pared celular o la membrana celular. Entonces, normalmente las vesículas, después de que se desarrollan, ellas en hongos filamentosos cuyo crecimiento es en la zona apical, es donde se van a acumular. Entonces aquí se conoce como ABC porque le dice un clúster de vesículas apicales. Y esas vesículas pueden tener las enzimas que hacen la construcción de la pared. Que esas enzimas son producidas en el retículo endoplasmático y transportadas a través de complejo de
Les comentaba que pueden ser unicelulares o pluricelulares, eso creo que ya quedó claro. Los unicelulares son las levaduras, los pluricelulares son los mohos. Las levaduras normalmente el crecimiento a nivel de medio del cultivo es como el crecimiento que vemos en las bacterias. Esto, si ustedes recuerdan, así se observa cuando se siembran las bacterias. Los mohos o los hongos filamentosos también tienen un crecimiento, pero normalmente el crecimiento de ellos es crecimiento radial. Se ve como un círculo, ¿cierto?, que se está formando. Y ese crecimiento varía dependiendo del medio de cultivo que yo le esté proporcionando. Entonces, si ustedes ven aquí, este es el mismo hongo sentado en dos medios de cultivo distintos. José de Bengala. Eso va cambiando dependiendo de los nutrientes que tenga disponibles. Lo que le da la pigmentación al hongo, en este caso, son las esporas que producen. Entonces, estas esporas tienden a ser de color naranja, por eso se ve como así. Hay algunos hongos que pueden llegar a cambiar el color del medio o que pueden producir pigmentos. Si ven, aquí se ve como crema o blanco, y en la parte posterior, que aquí no la tenemos, se ve una pigmentación roja. Los hongos macromicetes también se pueden sembrar en medio de cultivos, ¿cierto? Lo que uno hace es colocar el tilio con la parte donde están las esporas que se colocan en medio, se pegan a la tapa se deja expuesto en el medio donde están las esporas y se coloca la tapa sobre la base donde está el medio de cultivo. Se deja una noche y lo que hace es que caen las esporas y eso facilita que se el hongo sin que se contamine. Porque si yo fragmento el filo, resulta que sobre él también crecen otros hongos, porque otros hongos pueden aprovechar el proceso de degradación que ellos hacen. Entonces, si lo cierro, pues me van a crecer los otros hongos que son más rápidos. Los que son macromicetos son más lentos en crecimiento, ¿claro? Pues ellos también son hongos filamentosos. Por eso aquí podemos verlos en caja de efecto también. Pero no vemos el cuerpo fructífero. Algunos hongos pueden desarrollar el cuerpo fructífero después de un tiempo bastante largo. ¿Vamos bien? Otra característica es su nutrición, que es por absorción. Ellos, a diferencia de nosotros ¿cómo nos alimentamos? Nosotros ingerimos la comida, ¿cierto? Los animales también hacen eso, ¿cierto? Mientras que los hongos lo que hacen es hacer una nutrición por absorción. ¿Qué significa esa nutrición por absorción? Entonces lo que hacen es que ellos, dependiendo del nutriente que esté en el exterior, en el medio ambiente en el que se encuentran, ellos van a producir o no ciertas enzimas que ayudan a degradar ese material. ¿Todos los hongos producen eso? Hay hongos que tienen la posibilidad de degradar polímeros más complejos, otros no. Entonces, los que tienen la posibilidad de degradar polímeros complejos, lo que hacen es producir enzimas que van a degradar ese polímero hasta la unidad más básica, que en este caso esa unidad más básica sí puede ser absorbida, que la unidad básica normalmente es la glucosa. Les decía, no todos los hongos lo hacen. Entonces, esos hongos que no lo hacen se aprovechan de los que sí lo hacen. Entonces, les mencionaba, los macromicetos, ellos tienen la posibilidad de degradar lignina. Decíamos acá, hay hongos que podemos verlos en madera. Están en la madera porque degradan la lignina y al degradar lignina tienen acceso a la celulosa y al degradar celulosa tienen acceso a la glucosa. Pero al mismo tiempo hay hongos que están pendientes, están creciendo junto a ellos aprovechando esa glucosa que se está generando. ¿Claro? Cuando ya en la sustancia está en la unidad que puede ingresar por la pared celular, se absorbe. Por eso hablamos de nutrición por absorción. ¿Claro?
David, ¿qué es la nutrición por absorción? Cuando el hongo irrita las enzimas que están ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Es correcto? La nutrición por absorción es que tiene la capacidad de tomar la sustancia que la unidad soluble y absorberla a través de la pared celular. Esa es la nutrición por absorción. Pero hay hongos, para llegar a absorberlos, hay hongos que tienen la posibilidad de degradar polímeros complejos. ¿Cierto? Y al degradarlos, generan esas unidades solubles que ingresan por la pared celular y que son absorbidas. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Señora. Sí. A ver, la nutrición por absorción, ¿qué es absorber? Recoger. Es absorber. No, o sea, como Captar, ¿cierto? recoger. Que hacer que, en el caso de los hongos, hacer que esa sustancia que es simple, que es una unidad simple, se pueda absorber a través de la pared celular, pueda ingresar a través de la pared celular. Para que ingrese tiene que ser una unidad soluble, que en este caso normalmente es la glucosa. Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta que los medios de cultivo para hongos tienen mayor cantidad de glucosa, porque es lo que necesita el hongo, ¿cierto? Entonces, eso se absorbe. Pero en algunos casos, en el ambiente hay sustancias, ¿cierto?, que son más complejas. Entonces, hay hongos que tienen que producir enzimas para degradar esas sustancias y generar esa unidad soluble que puede ser absorbida. Entonces, hongos que utilizan metano es porque tienen alguna condición que permite que genere la posibilidad de absorber. Hongos que trabajan con petróleo. Hay hongos que participan en la biodegradación de petróleo. Entonces, producen enzimas que hacen esa degradación y que utilicen algún compuesto que pueda ser absorbido. ¿Claro? Hongos que utilizan la lignina. Entonces, que degradan la madera. Lo que hacen es primero degradar la lignina, dejar disponible la celulosa, usar enzimas que degraden la celulosa y favorecerse de esa glucosa que se genera a partir de la celulosa. Y así, siempre tienen que producir ciertas enzimas cuando lo que está disponible no es soluble para que sea absorbido. ¿Claro? ¿Claro, David? Ahora sí. Aquí, en el caso de los hongos, se conoce que ellos son heterótrofos y bioorganótrofos, porque utilizan siempre una sustancia orgánica, tanto como fuente de carbono como fuente de energía. Y esa sustancia orgánica va a participar tanto en procesos de síntesis, que es el caso de la anabolina, como en procesos catabólicos, que es en la producción de energía. Esa producción de energía pues va a ser utilizada en los procesos de síntesis. ¿Claro? Nutrición por absorción. Aquí hay algunos nutrientes. Esta imagen me gusta mucho porque nos presenta la complejidad de los nutrientes, ¿cierto? Cada uno de estos nutrientes tiene cierta complejidad y nos presentan qué cantidad de hongos pueden utilizar esos nutrientes. Entonces, si ustedes ven acá, los monosacáridos pues los utilizan casi todos con gran cantidad de hongos. Disacáridos y amidón, no todos los hongos los utilizan. Hay algunos, como es el caso de los hongos de los llamados hongos de los azúcares, que solamente pueden utilizar monosacáridos. Hay algunos que utilizan aminoazúcares o azúcares ácidos, hay otros que utilizan hemicelulosa y celulosa, otros que pueden utilizar glicerol, algunos que pueden utilizar quitina. De hecho, los que utilizan quitina, diríamos que tienen la capacidad también de degradar o afectar a otros hongos. Otros que utilizan queratina. El hecho de que utilicen queratina vendrían a ser aquellos que podrían causar ¿qué?
Incutantes, ¿cierto? Porque va a afectar la queratina que tenemos o en las uñas o en la piel, ¿cierto? Y si ustedes ven la cantidad de hongos que lo hacen, es bastante baja. Y en el caso de la lignina también es muy baja la cantidad de hongos que Casi lo que no hacen. existe. Lignocelulita. Eso en cuanto a la nutrición. Otra característica es que la mayoría de hongos tienen respiración aeróbica, tienen un metabolismo oxidativo, pero también hay hongos que pueden ser fermentativos, aunque la cantidad es bastante poca. Un ejemplo de un hongo fermentativo, ¿cuál sería? La levadura de lino. En este caso se conoce como Saccharomyces cerevisiae. Ella es un hongo fermentativo. La mayoría de hongos son hongos aeróbicos, ¿sí? O sea, que necesitan oxígeno como aceptor final del electrón. Pero hay hongos que son fermentativos que utilizan otros compuestos orgánicos, ¿cierto? Como aceptores finales del electrón. Dentro de los fermentativos, el más común es Saccharomyces cerevisiae. Antes no se conocía que habían anaerobios obligados en el caso de los hongos, pero se encontró que en el rumen había hongos que tenían esa capacidad de desarrollarse en condiciones anaerobias, que no hacían fermentación. Estos hongos anaeróbicos tienen la particularidad de no tener mitocondrias, sino que tienen otro tipo de orgánulos. Para tareas, para que ustedes tengan la posibilidad de buscar, busquen los hongos anaerobios que tienen en vez de mitocondrias. ¿Sí? ¿Y cuál es el proceso como anaerobios? ¿Tienen qué? ¿Qué tienen? ¿Qué organelo tienen los hongos anaerobios? No los fermentativos, no los fermentadores, sino los hongos anaerobios. Hongos ¿Y anaerobios. cómo hacen ese proceso energético? Porque si ustedes recuerdan, las mitocondrias están referidas a la energía. El ATP. ¿Qué hacen los hongos anaerobios para producir esa energía? Entonces, los aerobios obligados pues utilizan el oxígeno, que es indispensable para el metabolismo oxidativo. Los anaerobios facultativos pueden obtener energía. Recuerden que ellos son facultativos porque ellos normalmente hacen metabolismo oxidativo, pero cuando hay condiciones anaerobias lo hacen por fermentación. Y están los obligados que utilizan el oxígeno para la producción de energía. Otra característica que tienen es que pueden hacer reproducción sexual y Asexual. Sí, parece. Reproducción sexual asexual tiene que ver con el ciclo de vida de los hongos. En el laboratorio normalmente nosotros tenemos a los hongos en la reproducción, sus estructuras de reproducción asexual. Es muy difícil tenerlos con reproducción sexual. Y cada uno de los grupos de los hongos varía. Hay ciclos de vida muy sencillos, ¿cierto? En donde se ve la diferencia de la reproducción sexual y asexual por una o dos estructuras. Pero hay hongos que tienen el desarrollo de ese ciclo de vida bastante complejo, porque pueden desarrollar muchas estructuras relacionadas con la reproducción. Un ejemplo de esos hongos es las rollas que causan enfermedades del café, ¿cierto? O la roya de los pastos o el trigo. Ellas tienen la particularidad de hacer un ciclo de vida mucho más complejo. Aquí tenemos el ejemplo de un hongo que es bastante sencillo, que es el caso de los moracras, que si ustedes ven la reproducción asexual es bastante simple, en donde a partir de una espora sexual hay una germinación, se desarrolla el micelio, que ese micelio se desarrolla por mitosis y él después vuelve a producir esporas. Que las esporas se vuelven a germinar y se repite el ciclo. Y el caso asexual es que el micelio es que
endogamias, se generan hifas con los dos núcleos distintos, luego los núcleos distintos van a unirse por procesos de cariogamia, van a formar un cigoto, ese cigoto hace meiosis y se generan esporas, que a partir de las esporas se genera la formación de hijos. Entonces esto es un poquito más complejo, pero cada ciclo es distinto, dependiendo del tipo de hongo. Tanto los hongos filamentosos como los hongos levaduriformes tienen reproducción asexual y sexual. Tanto los hongos filamentosos como los hongos levaduriformes tienen reproducción sexual y asexual. La más común es la reproducción asexual. Y en la levadura normalmente las que más se identifican es la reproducción asexual. Sin embargo, también tienen reproducción sexual. Finalmente, otra de las características es que pueden ser macro o microorganismos. O sea, pueden presentarse dentro de los hongos organismos macro o organismos, y la mayoría son microorganismos. En el caso de los macros, como les comentaba, lo que se ve son los cuerpos fructíferos. Pero esos cuerpos fructíferos se ven en ciertas épocas del año y bajo ciertas condiciones ambientales. Si nosotros saliéramos ahorita a hacer la caminata y de hongos, veríamos muchos, porque la humedad está bastante alta. Pero si lo hiciéramos en épocas secas, no veríamos casi cuerpos fructíferos, porque ellos solo se desarrollan en condiciones de humedad alta. Para ver a los microorganismos tenemos que hacer cultivos especiales donde aumentemos la cantidad de alimentos y favorezcamos que aumente la cantidad de estructuras para ver la colonia. Si no lo hiciéramos así, no lo veríamos. De hecho, aquí yo podría decir que deben haber hongos de ahorita con el aire acondicionado más. Si yo pongo, pues pongo una cajita aquí de cultivo, es posible. Estamos tragando esporas. Entonces, a esos microorganismos los tengo que ver al microscopio para poderlos observar. Otra característica es que tienen pared celular. Entonces, a diferencia de otros organismos, en el caso de los hongos tienen pared celular. Y la mayoría de hongos tienen la pared celular dentina. Esta pared celular varía. Entonces aquí ustedes ven diferentes hongos, ahí están levaduras, como es el caso de cándida, de monocistis y de pneumococos, y vemos hongos filamentosos, como es el caso de aspergillus, que vemos en el conidio y en la hifa, y vemos histoplasma capsular, que forma filamentosos. Ustedes ven, varía, ¿cierto? Varía cada una de las constituciones. Ahorita Ahorita no vamos a ver cada uno de ellos, sino lo vamos a ver cuando veamos pared celular. Pero así solamente con la imagen podemos ver que son diferentes dependiendo del tipo de hongo que estemos hablando. Y cada uno de esos componentes permite cumplir ciertas funciones de esa pared celular. ¿Y qué hora es? Las 8:25. Porque ya los vi que estaban haciendo. Bueno, a ver, vamos a hacer preguntas. ¿Cuáles son las características que definen a los hongos? Señalar que ¿Cómo es? una característica de los sexual. No estaba dormido. Son heterótrofos. Son eucariotas. Otra característica. Función sexual y Se nutren por Nutrición por absorción. ¿Qué significa que sea nutrición por absorción?
tienen la capacidad de degradar material más complejo. ¿Qué otra característica? Tienen reproducción sexual y asexual. ¿Qué puede preguntar de reproducción sexual y En este asexual? caso, el heterótropo se refiere a que utiliza como fuente de carbono en sustancias orgánicas. ¿Y quimio-organótropo? ¿A qué se refiere? A través de la sustancia química. Es similar, ¿cierto? Pero el caso de que el heterótropo es que utiliza como fuente de carbono compuestos orgánicos. Y como fuente de quimio-organótropo es que utiliza como fuente de energía compuestos orgánicos. O sea, es fuente de carbono, compuestos orgánicos, fuente de energía, compuestos orgánicos. Pero que siguen diferentes términos. El otro para fuente de carbono, fuente de orgánico, por la fuente de energía. Y para inorgánico se llamaría químico fluido. Para que los medios de cultivo de hongos, ¿qué sustancia tienen por ustedes? Glucosa. ¿Y es en la misma cantidad o más alta la cantidad? Más alta. Más alta la cantidad de glucosa. ¿Por qué? Porque es lo que necesita, ¿cierto? ¿Para qué utilizan la glucosa? ¿Para qué? Para producción de energía, pero ¿para qué más utilizan la glucosa? Para construir la pared. Para su pared, para su crecimiento. ¿La glucosa que tiene? Carbono. ¿Y la pared celular qué? O sea que también se necesita para eso. ¿Qué otra característica tienen los hongos? Reproducción sexual y asexual. Pero va a ser la idea. ¿Hay levaduras o hongos filamentosos? ¿Qué diferencia entre las levaduras y los hongos filamentosos? Bueno, las levaduras normalmente son Policelulares, los filamentosos. pluricelulares. ¿Qué otra característica diferente a las levaduras de los hongos Los hifas, los hongos filamentosos se llaman así porque tienen Hifas. ¿Las levaduras tienen hifas? No. Las levaduras, vamos a hablar de un tema más adelante, ¿sí? Pero normalmente no tienen hifas. Eso lo vamos a ver. ¿Qué otra característica tienen los organismos? Son organismos. Organismo significa que Nace, crece, muere y se reproduce. ¿Qué otra característica tienen los hongos? Tiene reproducción sexual y asexual. Eso, que tiene reproducción sexual y asexual. Sin embargo, nosotros la mayoría que vemos es en el laboratorio la reproducción asexual. Vamos a ver más estructuras asexuales que estructuras sexuales. Es muy difícil que lo veamos en el laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es más difícil ver la reproducción sexual que la sexual? Buena pregunta. Hasta aquí llegó la Me gusta que lo digas así. Él me dice que la reproducción sexual se da más en los hongos macroscópicos. No, la reproducción sexual se puede dar en hongos macroscópicos y en hongos micro. microscópicos. Porque están inducidos in vitro. Puede ser que haya Exacto. Normalmente las estructuras que se combinan, ¿cierto? Para hacer reproducción sexual son diferentes sitios. Entonces, cuando nosotros hacemos una colonia, existe la posibilidad de que solamente tengamos un tipo de, núcleo que no puede hacer esa combinación para hacer el proceso de reproducción sexual. Hay hongos que sí pueden hacer autofertilización y ellos sí podríamos tener la reproducción sexual. O hay hongos que recientemente los aislamos del ambiente natural y puede hacer que haya los dos tipos de semen que se destinan para hacer la reproducción sexual.
Por eso es que es más difícil hacer ver estructuras de reproducción sexual. Pero no quiere decir que no las veamos. Sí podemos ver en algunas ocasiones esos estructuras. Claro, ¿qué otra cosa me falta? Pueden ser macro microorganismos. Que pueden ser macro microorganismos, pero los macros son ¿qué? Los cuerpos fructíferos. ¿Y qué es un cuerpo fructífero? Es como el fruto. Es el Claro, porque todos escucharon cuerpo fructífero, pero nadie me dijo que es un cuerpo fructífero. ¿Cómo se puede decir? Es El cuerpo sí es una estructura que tiene en su interior las estructuras de un cuerpo es una estructura, ¿cierto?, que es más especializada, que normalmente tiene la particularidad de tener una forma específica para garantizar procesos de dispersión o para garantizar protección o para garantizar que haya ese proceso de reproducción. Que hay hongos filamentosos, ¿cierto?, que pueden ser septados o pueden ser aceptados. ¿Sí? Los hongos aceptados todos no tienen septos. no, solamente. Sí, pero hay unos que se ven en No, los hongos aceptados sí pueden tener Sí pueden septos, tener sí septos. tienen septos. Lo que pasa es que los septos están muy distantes, ¿cierto? Cumplen funciones de separación de estructuras viejas de estructuras nuevas, o puede estar relacionado más con estructuras de reproducción más que con estructuras vegetativas. Y ahí entra otra pregunta: ¿qué es una estructura vegetativa? ¿Qué diferencia tiene con una estructura de reproducción? Porque yo les hablo y ustedes no me dicen nada. La vegetativa puede ser la de resistencia, la que queda en el ambiente, la de reproducción es la que se reproduce La constantemente. estructura vegetativa se encarga de los procesos de nutrición, los procesos de crecimiento, de los procesos de sostén, ¿cierto?, de mantenimiento. Y de hecho, algunas también están relacionadas con procesos de resistencia. ¿Claro? Mientras que las estructuras reproductivas se encargan de ¿Reproducir? garantizar la multiplicación del hongo en el planeta. ¿Sí? Sí. Estructuras de reproducción. ¿Qué otra cosa? la pared celular varía dependiendo del hongo. Los hongos tienen pared celular. La pared celular varía, ¿cierto? Antes nos decían que todos los hongos tienen quitina en la pared celular. ¿Todos los hongos tienen quitina en la pared celular? No. ¿Por qué? Ya no me acuerdo. Exacto, hay variedad de paredes celulares. Y de hecho aquí, en el ejemplo, si ustedes ven la quitina la dibujan como de color rojizo. ¿Cuál de estos no ven con quitina? El neumocistis. ¿Cierto? Neumocistis antes se consideraba como parte del producto. Sí. Y ahora está relacionado con un nombre. Y no presenta quitina, o sea, no le han encontrado las concentraciones de quitina. La quitina tiene una función específica en la pared. Sí. Sí, la quitina normalmente, por ejemplo, en la levadura se encuentra muy en altas concentraciones en los procesos cuando hay quemación de la levadura y cuando hay procesos de separación, entonces la quitina es la que permite que se selle esa cicatriz, ¿cierto? La quitina también le da rigidez a la pared celular. Entonces, cuando no hay quitina, existe la posibilidad de que sea un poquito más frágil esa pared. Y la quitina de hay hongos que tienen mayor concentración y hay hongos a los que no se les ha encontrado concentración de quitina. Otro ejemplo es Schizosaccharomyces tonta. Esta es una levadura que tiene les han encontrado los genes, pero no han encontrado que la quitina en la pared celular. Y lo que tiene es centrosis.
anaerobios. Los anaerobios, que no son fermentativos, sino los anaerobios estrictos, tienen otro, no tienen mitocondrias. Entonces la idea es averiguar cuál es el organismo que tiene mitocondrias. Ahora sí ya nos volvimos a conectar. Para irme. Entonces aquí hay algunos de los tipos de polímeros que pueden tener la parecida. Está la quitina, que ella es formada por N-acetilglucosamina, que los enlaces son beta-1,4. Polímero de N-acetilglucosamina. Están los glucanos, que el que mayor se encuentra es el beta-glucano. En menor cantidad se encuentra el alfa-glucano y se encuentra en ciertos hongos. Entonces, si ustedes ven, miremos acá donde veíamos alfa-glucano. Alfa 1, 3 glucano. Aquí encontrábamos y aquí encontrábamos, pero aquí en las levaduras no veíamos alfa 1, 3 glucano. El que más se encuentra es beta-glucano. Y en el caso de beta-glucano No se ve. Es que ni yo con lentes se lo alcanzo el nombre. El más común es beta-1,3. Y en alfa-glucano es alfa-1,3 y alfa-1,4. Y el más común también es el alfa-1,3. Podemos encontrar manano, ¿cierto? Que es polímero de manosa. Se puede encontrar celulosa, que les comentaba que hay ciertos hongos que tienen celulosa, como es el caso de los acaronitos Pompe, y los enlaces son beta-1,4. Y está quitosan, que es también un polímero de glucosamina, pero solamente está presente en los hongos que pertenecían a los cigomicóticos. Son los únicos que tienen quitosan. Ellos no tienen quitina sino quitosan. Una pregunta. Usted decía que uno de los nutrientes de los hongos podría ser la quitina. Entonces, ¿estos hongos pueden tener pared de quitina o no? ¿Cuáles? Los que usan como nutriente la quitina. Porque tú en la gráfica que mostraste dijiste que no. Sí, tienen quitina. Esos hongos tienen quitina. Sino que tienen enzimas que degradan quitina, pero tienen algo que los protege de esas enzimas. Solamente los producen para degradar la quitina. Pero ellos tienen quitina. Un ejemplo es tricoderma. Tricoderma es un hongo controlador biológico que puede afectar, por ejemplo, a otitis cinerea, otitis quitina. Y lo que hace es producir la quitina cuando necesita hacer la degradación de esa parte y de hecho, una forma también es que también tiene la particularidad de degradar la quitina en ciertos sitios cuando necesita absorber ciertas sustancias. Entonces también produce quinasas para eso. Cuando hace la construcción de la pared de los átomos, también produce quinasas para disminuir la concentración de quina que haya especialmente de la orgánica. Pero chévere, es interesante esta pelea. Otra que no les había mencionado es que tienen el colesterol en la membrana celular. Y durante muchísimo tiempo esto ha sido muy importante porque el ergosterol ha sido utilizado como diana de antifúngicos que se utilizan en el caso de patógenos para el hongo. Entonces, el ergosterol se encuentra en la membrana celular y digamos que es en el caso de las plantas lo que tiene cicosterol, en el caso de los animales es el colesterol, en el caso de los hongos es el Ergosterol. En algunas ocasiones hay algunos de los antifúngicos que se utilizan pueden llegar a producir efectos colaterales en el hombre porque están muy relacionados el colesterol con el ergosterol. Un ejemplo de antifúngicos que pueden causar toxicidad es la anfotericina B. Anfotericina B. Eso no es. Ah, no, sí. ¿Tú no viste? Que tiene un amplio espectro. ¿Tú no viste? ¿Tú no viste parásitos, cierto? No. Anfotericina B era lo de Leishmania, creo. O lo de Chagas, no me acuerdo ya. Pero sé que era eso.
célula, por eso la falta de ello puede causar daños móviles. Y adicionalmente modula la fluidez de la membrana y modula algunos factores de crecimiento. Entonces, al faltar o al estar en el posterior disminuido o digamos afectado en su estructura, o cuando hay solamente precursores del levodopa, esa membrana celular es inadecuada y por eso facilita que entren otras sustancias y que haya un abismamiento de la célula. Todos los antifúngicos no necesariamente van contra el colesterol, sino que hay algunos antifúngicos que recientemente se han desarrollado que van contra la pared celular. Dentro de esos de la pared celular, la mayoría son efectivos, pero solamente con levadura, no con los filamentos. Y aquí pues están las características de los hongos dentro del objetivo decíamos que encontrar diferencias entre hongos y eucariotas. Aquí tenemos una tabla comparativa entre las características de hongos, animales y plantas. El primero es el crecimiento. En el caso de los hongos, les decía que ellos lo hacen un crecimiento apical. En el caso de hongos filamentosos, el crecimiento es a partir del ápice. Y en el caso de las levaduras, existe un proceso que se conoce como quemación. Pues es diferente en animales porque no hay hifas, y en las plantas pues hay tejidos multicelulares. Son tejidos totalmente distintos a los que se observan en los hongos. La nutrición, entonces en este caso pues la nutrición de los hongos es por ausencia de nutrientes, mientras que en los animales, ustedes bien lo decían, es por la ingesta de sus alimentos, y en el caso de las plantas es un proceso fotosintético. En la pared celular, les comentaba que la mayoría de los hongos tienen quitina en la pared celular. En los animales es ausente, pero hay algunos que tienen en su esqueleto quitina. Y en las plantas lo que hay es celulosa. En el caso del núcleo, el núcleo de los hongos es usualmente haploide y la membrana nuclear persiste. Es decir, que todo el proceso se hace en el interior del núcleo. En los animales, normalmente la membrana nuclear se rompe durante la división nuclear y típicamente es diploide. Y en las plantas también pasa lo mismo que con los animales. ¿Qué otra cosa? Los microtúbulos, en el caso de los hongos, son sensibles a benzimidazole y clorofenolina, mientras que en animales y plantas son sensibles a esa otra sustancia. Colchicina. La síntesis de la lisina. Colchicina era de lo de genética. Los animales para nosotros es un aminoácido esencial. Me acuerdo de eso. Que para hongos y para plantas ellos pueden producir, pero son vías totalmente distintas. En el caso de las formas de la sistema del aparato del Golgi y las mitocondrias también hay diferencias. En translocación de carbohidratos, entonces tenemos la presencia de poligólisis estearosa. En el caso de los animales es similar, hay presencia estearosa, pero no es seca. Otra diferencia, los compuestos de almacenamiento, en el caso de los hongos es muy parecido a lo que se utiliza en animales, en el caso de las plantas es el almidón, y los esteroles pues también hay. En el caso de los hongos es el colesterol, en el caso de los animales el colesterol, y en el caso de las plantas u otros esteroles. ¿Claro? Entonces, ¿cuáles son los polisacáridos que se pueden encontrar en la parte celular de los hongos? Quitina. Los glucanos, la proteína, Celulosa. Bananas. ¿celulosa es en todos los hongos? No. ¿Qué la glucana? Sí. ¿Cuál es común en las levaduras? El El alfa-glucano. alfa-glucano. Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando hablemos de los procesos de dimorfismo.
también hay que tener muy cuenta. Recuerden, hongos filamentosos no tienen normalmente pueden tener hongos serpientes, mientras que los hongos levados ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son las diferencias? Una diferencia entre plantas, hongos y animales. El colesterol y el lasterol. El colesterol y el de las plantas. ¿Y testosterol? No. No me acuerdo. Una que sea diferente en la membrana nuclear durante el proceso de mitosis persiste el son, mientras que nosotros en los hongos el núcleo es haploide, mientras que en los otros son diploides, pero hay dentro de los hongos, la mayoría son haploides, pero también hay otros. La nutrición por absorción. ¿Qué otra cosa, María? Ya todos nos quedarán. Otra cosa la síntesis de la lisina. Entonces, para nosotros como animales, la lisina es un aminoácido esencial. ¿Qué significa que sea un aminoácido esencial? Que no lo podemos sintetizar, consumirlo. No. Siempre la lisina la necesitamos consumir, mientras que los hongos y las plantas sí la producen. Pero el tipo de síntesis es tipo exacto, la nutrición por absorción, en el caso de los hongos, la nutrición por ingesta en el caso de animales y la nutrición por fotosíntesis en el caso de las plantas. Bien. Entonces cuando les pregunte ya saben que tienen que contestar. Ya, por favor. Sobre la reproducción sexual y asexual. ¿Qué es lo de la reproducción sexual y asexual? Acá. Por acá que no me han dicho. Ya yo les dije. Que varios ¿Qué es lo de la reproducción sexual y asexual? pueden reproducirse sexualmente a partir de ellos mismos. Y es, Producción. Organismos que tienen características diferentes de la misma especie para que puedan como combinarse. No puede ser como de las mismas características, no sé cómo se llaman esas características. no me acuerdo. Profe, ¿Qué dice la reproducción? Ayúdale aquí a los compañeros. ¿Quién? Yo tengo que ya ahorita irme. Dice la reproducción en el caso de los hongos, normalmente lo que nosotros encontramos en el laboratorio de la reproducción sexual, mientras que en el caso de las sexuales, aparte es muy raro. profe, una pregunta, en la sexual, ¿qué era lo que tenían que tener de diferente para que se pudieran reproducir? Genes de apareamiento distintos. Genes de apareamiento O distinto. sea, los núcleos son distintos. Genes de apareamiento distinto. Genes de apareamiento distinto. X. ¿Ya? Otra pregunta, señor. Ay, ahí está Saúl. ¿Cuáles son las funciones del estrogeno? En la pared de la membrana celular.
rigidez. Fluidez de la muestra. Hiperpolarización de los lípidos, la hiperpolarización. Y no el paso de sintetizar. La protección por el paso del control al paso de lípidos y de sustancias. ¿Qué pasa con los antiquímicos respecto a los seres humanos? ¿Qué problemas tienen? O el colesterol y el algodolerol son similares. El colesterol y el colesterol son similares. ¿Productos? Entonces hay algunos antiquímicos que pueden causar toxicidad. ¿Cuál era el ejemplo que les daba? Anfotericina B. Anfotericina. Anfotericina B. Ella es, No me acuerdo si era para Leishmania o Chagas. tiene ambos efectos, pero la dificultad es esa. Y de hecho cuando lo están utilizando en clínica, lo utilizan cuando Leishmania o no Chagas. hay posibilidad de tratarse con otro antibiótico, entonces lo tiene que ser hacer con Anfotericina B. pero para disminuir su toxicidad, es lo aplican en menor concentración combinado con Anfotericina B. Es la que se usa pero como antibiótico. Pero eso lo ven Pero luego en que puede parásito. afectar el colesterol. ¿Cuál es la tarea que tenemos para dentro de 8 días?